cada herida supura y segrega de lo que tiene. Cada herida supura y segrega de lo que tiene, de los residuos, de lo que el enemigo le haya puesto en el momento en que se abre. Y de ahí empieza a germinar, es como que se van multiplicando y cada vez salen con más fuerza. Cuando ocurre una liberación, cuando un espíritu inmundo se desaloja, ayer hablamos de eso, el espíritu que salió, el espíritu inmundo que salió y se fue, dice que se va a lugares secos, a lugares donde, a lugares secos, a lugares desolados. Pero este espíritu dice que en algún momento quiere regresar al cuerpo de donde salió. ¿Por qué? Porque conoce la puerta por la cual entró y va a volver a la puerta que sabe que, aunque lo echaron fuera, quedó abierta. ¿Habrá alguna puerta abierta en tu vida? ¿Habrá alguna puerta abierta por donde sabe el enemigo que va a tener una entrada nuevamente para tomar tu vida? ¿Habrá algo que tú estás sabiendo que tienes que cerrar y no lo haces? Vamos a leer bien esta historia. Acompáñame a Lucas 11:24. Lucas 11:24. Es muy conocida. Es muy conocida esta palabra. Lucas 11:24. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando, ¿qué anda buscando? Reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿cómo la halla? Barrida y adornada. Entonces, ¿qué hace? Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¡Qué tremendo! Pero yo, leyendo esta porción, hay algo que me impactó, porque acá el demonio, porque el demonio está hablando. Mire, el demonio está hablando, tremendo lo que dice este espíritu inmundo. Dice, volveré a mi casa. ¡Qué atrevido! Le está diciendo a que el hombre es su casa. Mire qué tremendo, mire qué atrevido. Le está diciendo, volveré a mi casa. Mira, yo me llamaba tanto la atención que este espíritu inmundo le llama casa al lugar, a la vida de donde había salido. ¿Por qué? Porque él aprendió a vivir cómodamente en ese lugar. Entonces, este espíritu salió, lo echaron fuera, pero dice que con el tiempo vuelve. Dice, volveré a mi casa, voy a ver cómo está mi casa. Dice que cuando vuelve, dice, cuando llega, la halla barrida y adornada. Pero ¿sabe qué? Me llama la atención que este espíritu que está hablando, cuando dice que llega y mira, porque fíjese que no dice que llega y entra de repente. Dice que llega y empieza a mirar, empieza a ver cómo está la casa. A ver, imagino a este demonio mirando, a ver qué hiciste después que fui, después que me echaron, después que te hicieron la liberación, a ver qué hiciste, a ver qué hiciste con tu vida. Y el espíritu dice que este espíritu inmundo viene y llega, y mira, y examina cómo está el estado, cómo está, y la encuentra barrida,
Eso me habla de limpieza, ya no hay más demonios. Está todo limpito, está todo impecable. Y dice también que la encuentra adornada. Y esto me hizo mucho ruido. Dice, la encuentra barrida y adornada. ¿Qué quiere decir? Una casa hermoseada. Y me hacía acordar hace un tiempo cuando el pastor predicaba este tema, decía adornada. ¿Y cómo una casa puede estar adornada? ¿Cómo una vida puede estar adornada? Claro, porque después que expulsaron al demonio, el Señor regala dones, el Señor hace fluir talento. Y hay muchas casas que estaban adornadas teniendo dones. ¿Cuántos hemos visto a hijos de Dios que servían en la iglesia, fueron llenos del Espíritu Santo, tenían dones, pero se descuidaron, cayeron en pecado? Y aún en pecado dicen, ay, pero ¿cómo ora en lengua? Pero si anda más en pecado, pero habla en lengua. Y claro, porque es un don, el Señor se lo regaló, los dones son irrevocables. Y dice que el espíritu este inmundo entra y ve que está todo limpito, que está adornado, que hay dones, hay talentos que empezaron a fluir. Y dice, ay, yo no me puedo quedar con este departamento a estrenar yo solo. Yo no puedo disfrutarlo solo. Y dice que va y que busca otros 7. Y son 7 peores que él. Y vienen a morar. Y el estado de esa persona viene a ser peor de la que estaba antes. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Saben por qué? Porque hay una ley en física, la ley de Newton, que es la ley del espacio vacío. La ley del espacio vacío dice que si no hay algo en un lugar, ahí va a ser lleno. A donde hay un espacio, hay un lugar para ser llenado y ocupado por algo. Y esto en lo natural también viene a ser en lo espiritual. Cuando nosotros no sabemos, porque muchos no sabemos por dónde es que el enemigo va a estar entrando. Muchos no sabemos, pero muchos sí saben. Muchos no sabemos, pero muchos sí saben bien cuál es la puerta abierta. Y el Señor te dice, para vos que sí sabes cuál es tu puerta abierta, para vos que sí sabes, hoy te estoy hablando, y hoy te estoy diciendo, el enemigo no se va a quedar porque está tu casita adornada y limpia. Él no va a venir solo, sino tiene preparado a 7 peores que él para venir y tomar. Pero también hay muchos que no saben por dónde está la puerta abierta. Todavía no han discernido cuál es. ¿Por qué pueden entrar estos demonios a venir a oprimir tu vida? Las heridas del alma supuran y contienen un olor que atrae a diferentes espíritus inmundos. Como decíamos recién, las moscas no vienen cuando hay olor rico. Esas moscas verdes vienen cuando hay cosas podridas. ¿Qué estás desprendiendo? ¿Qué olor desprende tu vida? ¿Sabes que? No sé si tú sabías, pero desprendemos un olor. Vamos a 2 de Corintios 15:16. 2 de Corintios 15:16. Para que usted no crea que yo le digo por decir. Vamos a ver que hay olor espiritual. 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2, 15:16. ¿Lo tienen? Mire, dice la palabra. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto, ciertamente olor de muerte para muerte. ¡Qué tremendo! Tu vida y mi vida espiritual desprende un olor. O es de vida para Cristo, o es olor de muerte
¿Qué aroma estamos despidiendo? ¿A qué estamos atrayendo? ¿Estamos atrayendo? ¿Qué estamos atrayendo a nuestras vidas? Y dice que David andaba encorvado a causa. Y él dice, no sé por qué estoy en esta situación. Él está clamando al Señor, dice, no sé por qué estoy así de esta forma. Ya mi cuerpo no da más. Todo lo que él había sido un hombre de guerra, un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre aguerrido. También era el que le adoraba al Señor, el que cantaba, y de golpe él está sumido por el pecado. Y él está diciendo, no sé por qué me vino esta enfermedad. No sé por qué me siento de esta forma. Es que la herida, es que una puerta estaba en él. Y esto lo estaba atormentando. Y esto se estaba haciendo visible. Lo que estaba pasando en su alma repercutía en su cuerpo y se hacía visible. Él dice, me estoy encorvando. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos se sienten que se están encorvando? ¿Cuántos se sienten que hay días que les es más difícil levantarse, levantar los ojos al cielo? Porque una persona encorvada, una persona jorobada, esta posición va deformando la columna, por tanto no puede levantar su cabeza, sino que siempre va a permanecer mirando abajo. Y David dice, me estoy encorvando. Me es difícil levantar los ojos al cielo. Me es difícil levantar. Las heridas deforman. Las heridas carcomen. Las heridas desgastan y te dejan sin fuerza. Y te hacen blanco fácil. Yo no sé para quién estoy dando esta palabra. Pero es el Señor que me hace traerla para que tú escuches. Para que tú escuches. Yo no sé en qué momento empezaste a encorvarte. Yo no sé en qué momento. Yo no sé si siquiera te diste cuenta que comenzó a salirte una joroba espiritual. Que el peso no te deja levantar. Que esa joroba, ese peso espiritual ya no te deja orar. Que ese peso, esa joroba no te deja leer la Biblia. Ya la lees como de pasada, ya la lees así como ya yéndote, saliendo de tu casa o ya para dormirte. Ni siquiera la estudias, ni siquiera te deleitas en la palabra. Yo no sé si te diste cuenta que te estás encorvando, que ya no oras. Si oras por la comida y bien, y si no, que cada vez tu tiempo de clamor y de oración ya no es como antes. Te estás encorvando y no te estás dando cuenta. Hay algo que te hirió, hay algo que te taladró y tú no te has dado cuenta. Pero el Señor te está diciendo, examínate, porque esa encorvadura te está deformando. Te está deformando. Y todo empezó por una puerta que no ha sido cerrada. Cuando se realiza una liberación, cuando se realiza una liberación del espíritu inmundo, se va. Y ahí comienza la liberación, pero termina cerrando la puerta. Lo difícil no es la liberación, porque no es algo que lo hace con la fuerza el pastor, el líder. ¿Qué hace la liberación? Es el nombre de Jesús. Lo difícil es guardar y cuidar la libertad para no volver a ser esclavo del pecado que nos estaba asediando. Y acá el problema que cuenta de estos 7 es que
Quedó limpia la casa, quedó adornada y vino dice, voy a volver a mi casa de donde salí, pero como no voy a volver solo, porque tengo que disfrutar toda la casa nuevita que me dejaron, dice que se viene con en inglés se dice un work team. Work team es un equipo de trabajo. Se viene con un equipito de trabajo y los tiene a todos diagramados haciendo cada uno su función. Y por eso muchas veces sí, tengo una nueva todos los días. Todo pasa uno y sigo luchando con esto. Salgo de esto y me pasa esto. No es que estás toda con uno nuevo. Es que ahora tenés 8. Tenés 8 que se van manifestando en diferentes tiempos y de diferentes formas para desgastarte. Y no te estás dando cuenta. Y el Señor hoy quiere que tú cierres las puertas. Porque el Señor quiere que tú seas libre de todo aquello que te está atormentando, de todo aquello que quiere venir a operar sobre tu vida. Hay una canción que escuchan mis hijos y es de Alex Zurdo, que dice: cierra la puerta que te hace fallar. ¿Qué puerta tienes que cerrar que te hace fallar continuamente? ¿Qué es lo que has dejado abierto que le da el paso a que vengan a atormentarte? Y ¿saben qué? Lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para que nosotros podamos identificar, podamos remover y podamos expulsar todo aquello que está operando y trayendo dolor a nuestra vida, que hemos dejado abrir esa puerta, que hemos descuidado, y por ser descuidado hemos venido a tener todas estas dolencias, todo esto que ahora, lo que me está aconteciendo, lo que te está pasando hoy, fue a causa de un descuido, fue a causa de una puerta, fue a causa de una herida que no supiste curar, que no supiste tratar. La sanidad es un derecho de todos los hijos de Dios. Si no sanamos, vamos a convertirnos en la casa de reposo de los demonios. Es duro, ¿no? Cuando el Espíritu Santo me hablaba así, si no sanamos, nos convertimos en la casa de reposo de los demonios. Porque van a venir a querer hacer lo que quieran, marcarnos la vida, a frustrarnos, a abortar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Cuando David peca y cae con Betsabé, David tenía 7 esposas y él tenía 10 concubinas. Pero él se dejó llevar por una miradita que le costó caro. Él se dejó llevar. Y cuando el pecado es consumado, dice que él se tira al piso a orar. Porque él estaba dándose cuenta que la consecuencia de su pecado era que en ese momento el mismo pecado estaba matando al hijo que acababa de nacer. Y dice que David estaba tirado orando. Y allí es donde el Señor le revela. Y ahí es donde él entiende su problema. Miren, empezó pidiéndole al Señor en el Salmo 38. Y en el Salmo 51, él encuentra donde había estado su problema. Salmo 51, 5. Miren lo que dice. Salmo 51, 5. Miren cuál era el problema. ¿Por qué había caído en pecado David? Dice así: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Miren, orando el Señor le revela cuál había sido el problema, cuál era la puerta abierta, qué era lo que le había permitido venir y caer en pecado. ¿Por qué? Porque él había un hombre de guerra, un hombre con todo el potencial. ¿Por qué había caído en pecado? Y miren lo que está la respuesta. Dice: porque en iniquidad fui
la puerta abierta no era porque le había gustado mucho a la mujer, era que él era portador de la iniquidad a causa del pecado que cargaba, porque él era un hijo de padres que no estaban casados, y a causa de eso él estaba cargando con toda la iniquidad, la perversión. Él descendía de Ruth. Ruth era moabita. Ya hablamos en otra enseñanza sobre las diferentes casas, y Ruth era del pueblo de Moab, un pueblo que había nacido de la perversión. Y mire, eso repercutió en David. Él no supo cerrar esa puerta, y esa puerta le abrió y lo hizo caer y le marcó. Y qué bueno, Dios le muestra, Dios le hace ver cuál era el pecado. Dios le dice, mira, todo lo que está pasando es porque había iniquidad y estabas cargando. Esa fue la puerta abierta. Pero una vez que David identificó, no hizo nada. ¿Cómo? No hizo nada, porque él podría haber identificado, haber agarrado a sus hijos, haberle hablado, haber cortado, pero él no hizo nada. ¿Por qué digo que no hizo nada? Porque todos sus hijos tuvieron problemas sexuales. Todos sus hijos. Amnón viola a su hermana Tamar. Absalón se acostó con las 10 concubinas de David en medio de todo el pueblo de Israel. Y bueno, y Salomón tuvo muchísimas mujeres. Una herida, una puerta abierta que David no cerró, dañó toda una generación. Otra de las puertas que me hablaba el Señor era de la puerta del rechazo. Mire, vivimos en un pueblo que está bajo el diseño del diablo. Me quiero apurar. Está bajo el diseño del diablo. Vemos hombres sembrando hijos por todos lados. Salía con la prima, salió con la tía y después se casó con la hermana. Y entonces viene una perversión, viene un mover, hijos sembrados por acá, creciendo sin padre. Hay muchos casos así. La mamá queda sola. El hijo viene no planeado y se cría a los palazos, a los ponchazos. Y un día llega a la iglesia y comienza a servir. Pero realmente no sirve porque ama a Dios, sino está sirviendo porque busca ser aceptado, busca la aceptación, busca que no lo rechace. Entonces su servicio no es un servicio de devoción a Dios, sino su servicio es un vínculo para encajar con gente que le ame y que le acepte. Y en la iglesia vemos muchos casos así. El rechazo es un trauma que si no es sanado te va a contaminar y te va a traer mucho dolor a tu vida, a los que están contigo, a los que te rodean. Hay personas que no les gusta hablar de su pasado. Hay personas que quieren ignorar y olvidar el trauma. Pero porque no hablen, porque lo ignoren, el trauma no va a desaparecer de sus vidas. Ellos no quieren hablar de su pasado, pero el pasado es la clave para saber por qué su presente está siendo afectado. Cuando tú no sanas una herida, estás afectando tu presente. Hemos ministrado muchas personas abusadas en este lugar. Muchas. Si tú no sanas esa herida, si tú no cierras esa herida, ese dolor, va a repercutir en tus hijos, en tu familia y va a afectar tu generación. Cuando una herida no es sanada, no vas a poder servir y vas a usar mal los dones
que Dios te ha dado. ¿Cómo es esto? A mí esto me impactó mucho. Hoy estaba hablando con el Señor y me impactó esto mucho. Miren, Moisés. Todos conocen la historia de Moisés. Moisés nace cuando Faraón manda a matar a todos los bebés varones. Entonces su mamá los esconde. Imagínense, lo esconde a este bebé, un bebecito escondido. Este bebé no podía llorar, este bebé no podía gritar. Porque si lo escuchaban, si lloraba, si gritaban, aún si se reía, podía ser descubierto y lo iban a matar a él y a toda su familia. Entonces imagínate a este bebé creciendo. Él crece así, de esa forma. Y cuando después va al palacio, lo cría, la hija de Faraón, todo lo que tú sabes. Cuando llega el tiempo, cuando Dios lo llama, ¿qué dice Moisés? Yo no sé hablar. No puedo pensar, a uno le doy tapaba la boca. Yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Y eso es lo que le dice Moisés al Señor. Yo no sé hablar. Porque había sido marcado de niño. Y después continúa la historia de Moisés. Moisés, tremendo profeta, hombre de Dios, y dice que estando en el desierto, Dios le dice, háblale a la peña para que brote agua. Imagínense todos los israelitas dándole presión, y él estaba en el medio de la presión, la tensión del momento, la situación, el estrés, y él no pudo hablar. ¿Qué hizo? Le golpeó, terminó golpeando la peña. Su herida produjo, ¿qué cosa? Ira. Y golpeó en vez de hablar. ¿Sabe que hay gente que como no sabe hablar termina golpeando? Qué tremendo, ¿no? Hay gente que no sabe hablar y termina golpeando. Y esto le costó a Moisés entrar a la tierra prometida. Qué tremendo. A causa de cuando hay una puerta abierta, a causa de cuando hay una herida, te marca, te saca del propósito, te frustra. Quiero curarme, quiero terminar. Otra de las puertas abiertas es el complejo de inferioridad. ¿Quién? El más cerquito a David. Vamos con Saúl. Saúl tenía un complejo tremendo de inferioridad y en vez de ver a David como un aliado, lo veía como una amenaza. En vez de verlo como el aliado que peleaba a su lado, que peleaba a su favor, lo hizo ver como una amenaza. Y la inseguridad que había en Saúl lo hizo pecar y lo hizo desobedecer a Dios, porque le quitó la fe. Y a causa de quitarle la fe, la inseguridad lo tomó, pecó, desobedeció y el reino, todo lo que Dios le había prometido, le fue quitado y le fue traspasado a él. Que tu inseguridad no te haga pecar. Y que todo lo que Dios tenía planeado para tu vida, te lo saque y se lo dé a otro. Fuerte, ¿no? Y dice que Saúl lo veía a David y se le empezó a darle envidia. Y una vez hizo acá el pastor de la imitación de cómo veían. Y imagínense, venían de la guerra y estaba todo el pueblo esperando a los soldados y empezaban a salir las mujeres cantándole que Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y esto fue como que lo encendió a Saúl. ¿Y cómo sabían la inseguridad? No, porque ¿cómo sabían las mujeres que David había matado más que Saúl si las mujeres no habían ido a la guerra? Y les cantaban. Pero la inseguridad que había en él lo hizo terminar envenenado y abriendo una puerta y agrandando la brecha. Y todos conocen cómo fue el fin de Saúl. El enemigo siempre se va a encargar de alimentar tu herida para mantener una puerta abierta por donde poder entrar en tu vida.
David en este salmo describe los sufrimientos que le trajo el pecado, que le trajo el tener puertas abiertas, que le trajo en su vida. Él describe la soledad, el dolor, el abatimiento y reconoce su estado. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para cerrar la puerta? ¿Cómo hago para saber si hay puertas abiertas en mi vida? ¿Cómo hago? Dice que lo primero que hizo David, porque empezó, hay síntomas. Y el primer síntoma fue que empezó el abatimiento, que empezó a sentir el peso, que se empezó a encorvar. Porque el pecado, las puertas abiertas se van a hacer visibles de una u otra forma en tu vida. Y dice que David lo primero que hizo fue tirarse al piso. Cuando hace que no te tiras al piso y reconoces y le dices, Señor, yo no puedo más con mi fuerza, lo he intentado, sigo flaqueando, sigo cayendo, acá estoy, no sé ya cómo hacer. El primer paso es reconocer que necesitas de Dios. El primer paso para cerrar toda puerta es reconocer que sin Dios tú no puedes seguir. Ese es el primer paso. David reconoció, y mientras él estaba orando, mientras él estaba ahí de rodillas, mientras él estaba ahí tirado en el piso, el Señor le fue revelando. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Cuando tú te tiras a clamar, cuando tú te postras delante del Señor, cuando tú le pides, Señor, yo reconozco, Padre, yo estoy mal, yo no sé a qué le abrí puerta, o sí sé, Señor, que le abrí puerta, ya no sé cómo cerrar, ya no sé cómo expulsar, ya no sé. Y cuando tú estás ahí en el piso, el precioso Espíritu Santo viene y te habla, te da una palabra. Él viene con una palabra, Él te susurra y Él te da el alivio que tú estás necesitando. Hoy el Señor te dice, es tiempo de que examines tu vida, es tiempo de que cierres toda puerta, es tiempo de que si hay una herida, tú la tienes que discernir, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te sane, tú tienes que empezar a soltar todo aquello que te ha lastimado, porque has permitido que esas heridas comiencen a hablar, porque mira, David le permitió que todo lo que estaba en él comenzara a hablar y se manifestara como una locura, se manifestara como dolor. ¿Qué es lo que se está manifestando en tu vida? ¿Qué es lo que te está saliendo de tu vida? ¿Qué es lo que está hablando? Tu dolor, tus puertas abiertas. El Señor dice, es necesario que hoy tú las cierres. Hoy el Señor viene a traerte esta palabra, a decirte, es tiempo que examines. El Señor dice, examina, hijo mío, tu corazón. Es tiempo de que examinemos, y cuando estemos de rodillas en el piso, el Espíritu Santo va a ir mostrándonos cada puerta, cada herida, a cada cosa que nosotros tenemos que sanar, cada situación que nosotros tenemos que perdonar, cada puerta que es necesario cerrar para siempre, cada situación, si tenemos que ir a pedir perdón, si tenemos que reconocer nuestra falla, si tenemos que